Este contenido fue producido con recursos del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. Yo voy a narrar un cuento de la avispa y el tigre, que en un tiempo es que era una avispa grande que vivía, que era una familia grande, y el abuelo era un sabedor. Y ellos se fueron, el abuelo se fue hacia el lado del tigre y fueron y se comieron a la familia de las avispas y cuando el abuelo de la avispa se dio cuenta que estaban comiendo la familia y se robó un hueso y se tiró hacia atrás y cuando el hueso cayó el mundo se resplandeció y después el abuelo le dijo a la abuela que cuando el hueso ya había caído entonces le dijo, ya nacieron los nietos. Y entonces la abuela les dijo, qué alegría que mis nietos nacieron. Y el abuelo fue y miró en un pozo, había unos pescaditos pequeños en el pocito. Después el abuelo hizo una tinaja de barro para recogerse los nietos. Y después los nietos, el abuelo le daba de comer a los nietos que eran lombrices y comejenes. Y después cuando el abuelo se dio cuenta, los nietos ya estaban creciendo. Y después vio el abuelo y sacó los nietos de la tinaja y cuando ya pisaron el suelo, ellos ya eran unos niños y esos niños eran sabedores. Y después ellos se convirtieron en unos niños muy sabedores y eran payeses en el mismo tiempo. Y después ellos le hacían picardía al abuelo y se comían todo el ají que el abuelo dejaba. Y cuando el abuelo dormía, ellos se le hacían popó en los ojos del abuelo y cuando el abuelo despertaba entonces le ardían las vistas y después cuando el abuelo le dio mal genio con los nietos y lo cogió y lo echó entre un pilón y el abuelo comenzó a pilar a los nietos y los cargó y los fue y los botó al río y cuando el abuelo fue a la chagra y volvió los nietos venían del caño silbando y el abuelo dijo, uy, ya vienen esos niños desgraciados, otra vez volvieron. Pero el abuelo sí sabía que ellos eran unos niños sabios y por eso es que volvieron a vivir. Y después él le dijo, mira abuelo, aquí está el pilón, lo que usted lo botó, pero ellos no sabían que el abuelo lo había botado de rabia. Y el abuelo le dijo a los nietos, nietos, déjelo ahí, y es que yo no lo puedo recibir porque me tienen de mal genio. Y después el abuelo lo recogió y lo dejó en el sitio donde ellos mantenían. Y después la abuela le dijo, no deje que los nietos estén tristes, sígale hasta que ellos tienen que recuperar la familia. Y si nosotros no le dejamos que ellos estén tristes, la familia de nosotros se acaba. Había una vez un muchacho que era flaco y vivía en una comunidad así como que estamos acá y cuando llegaba no dormía por la noche, llegaba por la mañana y se quedaba ahí y que cuando para chuparle la sangre le chupa sangre aquí en el corazón nomás cuando y se queda y se fue por una noche de la novia y se quedó ahí y ellos le dijeron que iba a tomar y no quería tomar nada y cuando le dieron que sentar no quería sentar y le dieron que si quería dormir tampoco y llegó un paje que les dijo que ese no era una persona y era un zancudo y le quitaron y tenía una flauta con ese que chupaba sangre y le quitaron la flauta, le partieron y se salió corriendo y fue para el monte. Ya hasta ahí se termina.